Cuando la MS-13 bloqueó la carretera de San Mateo, pensaron que sería otra noche de terror. No sabían que dentro del rancho había un ex federal preparado para matar o morir. 4 camionetas, 15 sicarios, fuego cruzado, explosiones y un solo hombre defendiendo su tierra como un animal acorralado. Esta no es una historia inventada. Esto pasó, y pasó rápido. Quédate, porque lo que vas a escuchar corta la respiración. La madrugada en San Mateo tenía un silencio extraño, de esos que anuncian que algo grave ocurrió. El aire cargado de humo se mezclaba con el olor metálico de la sangre esparcida sobre la tierra húmeda. Las llantas reventadas de 2 camionetas todavía chisporroteaban mientras el motor de otra seguía encendido, girando en un ruido irregular que rompía la quietud del campo. Los agentes que llegaron primero no sabían por dónde empezar. El rancho parecía una zona de combate. Había casquillos por todos lados, restos de madera quemada, vidrios triturados y marcas profundas de impacto de bala en las paredes de la casa principal. Entre toda esa devastación, un único hombre permaneceu de pé. César Medina, ex policía federal, sostenía un fusil con las manos cubiertas de polvo y hollín. Su camisa estaba desgarrada en el hombro, el lado izquierdo impregnado por una mancha oscura que se había secado sobre la tela. Sus ojos no parpadeaban. Estaban fijos en el horizonte, como si esperara que algo más saliera de entre los árboles. Los agentes avanzaron con precaución, sin entender cómo aquel hombre seguía consciente. Hablaban en voz baja, observando cada detalle del terreno. Uno señaló los cuerpos tirados junto a la cerca. 5 sicarios con ropa táctica, chalecos descargados y armas largas a su lado. Todos con señales claras de haber sido neutralizados en pleno ataque. Mais adiante, perto do galpão, outros 2 estavam estendidos, sem vida, com queimaduras que indicavam uma explosão recente. ¿Se encuentra bien?, preguntó un capitán, sin acercarse demasiado. César giró apenas la cabeza, lo suficiente para demostrar que escuchaba, pero sin bajar el arma. Respiró hondo, manteniendo el mismo tono que tendría un hombre que acababa de terminar una jornada de trabajo, no una batalla. Estoy vivo, eso basta por ahora. El capitán intercambió miradas con su equipo. Nadie entendía cómo un solo hombre había resistido a un ataque tan coordinado. No era común ver una operación de la MS-13 ejecutada con ese tipo de despliegue. Normalmente trabajaban en células pequeñas, rápidas y discretas. Lo que había ocurrido allí era diferente. 4 camionetas sin placas, 15 hombres armados, radios codificados y rutas marcadas en un cuaderno que luego encontraron bajo uno de los cuerpos. No era un robo ni una extorsión improvisada. Aquí lo era una operación planejada. Los federales caminaron lentamente hacia la casa. Las paredes tenían más de 40 impactos de bala. El marco de la ventana del segundo piso estaba prácticamente destruido. Sin embargo, la estructura seguía en pie. Era como si la vivienda también hubiese resistido por pura obstinación. Dentro había muebles volcados, puertas dañadas y manchas de humo subiendo por la madera del techo. Pero el interior revelaba algo más. Posiciones estratégicas preparadas como antecedencia, caixas de munições abertas, garrafas de agua y un rayo antiguo ainda funcionando. Nada allí era improvisado. Uno de los agentes regresó junto a César con una expresión incrédula. Esto parece una defensa militar. ¿Cuántos hombres había aquí dentro? César volvió a mirar hacia el horizonte antes de responder. 1. Solo 1. El agente tragó saliva, incapaz de procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. La MS-13 llevaba meses ampliando rutas desde Guatemala y El Salvador hacia México, buscando nuevos puntos de entrada próximos a Michoacán.
Parte das caravanas ilegais de armas vinha misturada ao tráfico de pessoas, passando por brechas distantes da fiscalização oficial. Todo mundo na região sabia que novas facções estavam disputando espaço com o CJNG e que células do cártel de Sinaloa também testavam novos corredores. O caos já estava instalado fazia tempo. Lo que nadie imaginaba era que un rancho aislado se convertiría en el punto de choque entre esas organizaciones. Y todo había comenzado cuando César cerró el acceso de tierra que cruzaba su propiedad. Para él era cuestión de seguridad. Protegía su ganado, evitaba robos y controlaba quién entraba e saía. Para la MS-13, ese cierre era un golpe directo a su ruta clandestina. La orden había sido clara: si el viejo estorba, se elimina. Los federales siguieron examinando el terreno. Encontraron mochilas con cargadores aún llenos, 2 radios tácticos con la frecuencia marcada en papel, una cadena cortada y una marca fresca de llanta que se alejaba hacia el arroyo. Eso confirmaba lo que César había dicho sin levantar la voz. Faltan 2. Se fueron cuando explotó el vehículo. El capitán observó el cráter de tierra donde antes había estado la camioneta blindada improvisada. La explosión había sido tan fuerte que partes de la estructura estaban esparcidas a 10 metros de distancia. Esa imagen, por sí sola, contaba una historia. Pero había más. Dirigiéndose a César, el capitán quiso obtener una respuesta que justificara lo imposible. ¿Cómo resistió todo esto? Nadie habría sobrevivido. César finalmente bajó el fusil, apoyándolo contra su pierna. No sonrió, tampoco mostró orgullo. No se trata de resistir, se trata de no tener alternativa. Cuando quieren entrar por la fuerza, uno no negocia, solo actúa. El capitán entendió. No había héroes allí, había sobrevivientes. El viento sopló, levantando cenizas que volaron hacia el corral vacío. Los animales habían huido durante el tiroteo y aún no regresaban. Un silencio pesado dominó el ambiente, interrumpido apenas por el golpeteo del motor que seguía luchando para apagarse. Los agentes continuaron su trabajo, revisando cada esquina, cada sombra, cada rastro. Era evidente que ese ataque no había terminado allí. Las facciones nunca se detenían en un primer intento. La MS-13, el CJNG, células de Sinaloa y hasta enlaces con grupos sudamericanos se movían con una lógica que no respondía a fronteras ni leyes. Respondían a dinero, rutas y poder. César se mantuvo en la misma posición, vigilando el sendero que se perdía entre os arbustos. E enquanto os agentes se moviam ao redor, ele apenas apertou o maxilar e sussurrou algo quase imperceptível, um pensamento que só fazia sentido para quem havia sobrevivido àquela noite. Elos volverán, siempre vuelven. El amanecer llegó sin suavizar el escenario que rodeaba el rancho de San Mateo. Los reflectores instalados por los federales iluminaban cada rincón del terreno y revelaban una imagen todavía más cruda de lo que había ocurrido durante la noche anterior. Las camionetas perforadas seguían desprendiendo olor a metal quemado y los casquillos formaban un camino irregular que conducía desde la entrada hasta la zona del granero. Los agentes trabajaban en silencio como si hablar demasiado pudiera despertar. Algo que aún permanecía escondido entre la maleza. César Medina estaba sentado en el escalón principal, con la espalda apoyada en la pared, dañada por los impactos de bala. Tenía el rostro cubierto de polvo y los ojos fijos en la línea oscura del arroyo, donde las huellas indicaban que 2 sicarios habían escapado. Luego de tantas horas no parecía agotado sino atento. Cada sonido del entorno parecía pasar primero por sus oídos antes de llegar a los de los agentes federales que lo rodeaban. Dentro de la casa los técnicos conectaron un monitor portátil
y lograron recuperar fragmentos de las cámaras interiores. Las imágenes mostraban a los hombres de la MS-13 moviéndose con coordinación, avanzando en fila, cubriéndose entre ellos y dejando mochilas en puntos estratégicos antes de iniciar el ataque. Se veía como uno de ellos marcaba con láser las ventanas mientras otros preparaban los cargadores. La precisión de cada movimiento indicaba vigilancia previa y planificación detallada. El capitán se acercó a César con el monitor en las manos. Mira, estos sabían exactamente cómo entrar y hacia dónde apuntar. No era un ataque improvisado. César ladeó la cabeza apenas lo necesario para observar la pantalla. Los vi rondar desde el miércoles 2 en una motocicleta, uno caminando por la carretera. Ninguno miraba el campo, solo miraban mi casa. El capitán se tensó. La MS-13 no solía operar sola en esa región. Necesitaba autorización o al menos tolerancia de un grupo más grande para mover armas, personas y dinero entre Guatemala y México. Eso significaba que alguien había facilitado información sobre la propiedad de César y había autorizado el ataque. Los agentes continuaron revisando mochilas, radios y armas. Encontraron celulares sin chip dólares empaquetados en bandas de goma y un cuaderno plastificado con listas de nombres, cantidades y rutas señaladas con iniciales que los analistas identificaron rápidamente como referencias a contactos esparcidos por Centroamérica y el sur de México. Entre las siglas había 3 que llamaron la atención: CJ, que podía referirse al cártel Jalisco GDL, que hacía referencia a Guadalajara, y SAO, que el analista mencionó como posible abreviatura que algunas células centroamericanas usaban para señalar conexiones con São Paulo, utilizadas por grupos que movían mercancía desde Sudamérica. El capitán se acercó a César nuevamente. ¿Qué hiciste para que ellos vinieran así? César inhaló profundamente antes de responder. Cerré el camino. ¿Qué camino? El que cruza mi terreno. Lo encadené. Hace 3 semanas estaba cansado de que pasaran camionetas de noche sin permiso. El capitán se frotó el rostro en frustración. Ese camino no era solo un paso rural. Era una ruta de movimiento rápido para armas desde Guatemala. Y si la MS-13 estaba usando esa ruta, era porque alguien mucho más grande estaba ganando dinero con ello. César lo miró sin expresar sorpresa ni arrepentimiento. Solo protegía mi propiedad. Proteger tu propiedad te puso en la línea de fuego, respondió el capitán, porque tocaste la entrada de dinero de varios grupos al mismo tiempo. Los agentes llamaron desde la zona del granero. Habían encontrado un celular chamuscado en la explosión. Aunque dañado, la memoria interna podría revelar mensajes, rutas y contactos clave. El capitán ordenó empaquetarlo como evidencia prioritaria, mientras los técnicos analizaban el patrón de ataque y el equipo táctico recogía rastros en el terreno. César se levantó con movimientos lentos pero firmes. Avanzó hasta la cerca lateral, donde se veían las huellas frescas de 2 camionetas que habían escapado. Se agachó y tocó la tierra examinando la presión y la dirección de las marcas. Iban rápido, dijo. No más de unos minutos antes de que llegaran ustedes, uno de ellos patinó en la curva. Están heridos o asustados, pero no muy lejos. El capitán no cuestionó las palabras. Llamó por radio y ordenó a varias unidades rastrear la zona junto al arroyo. Las brigadas comenzaron a moverse hacia la vegetación espesa, siguiendo el rastro con linternas y armas listas. La atmósfera estaba cargada de tensión, como si la tierra misma recordara la violencia reciente y se mantuviera atenta al más mínimo sonido. César regresó a la entrada del rancho y se quedó mirando el paisaje destruido. El corral vacío, las sombras proyectadas por los focos, los casquillos brillando en la tierra húmeda, todo parecía congelado
en un momento que no pertenecía a esa mañana, sino a una noche interminable. La MS-13 había venido con fuerza, pero el motivo ahora estaba claro. Habían perdido el control de una ruta y querían recuperarla sin importar el costo. El capitán se acercó y se sentó junto a él sin decir una palabra durante unos segundos. Ambos observaban el mismo horizonte oscuro hasta que el capitán finalmente habló. Si ellos vinieron una vez, pueden venir otra. César mantuvo los ojos en el sendero entre los árboles. Vendrán, dijo con la misma calma con la que se anuncia una tormenta. Lo intentarán de nuevo, porque no aceptan perder terreno y porque alguien les dio órdenes directas. Desde muy arriba, el viento sopló levantando cenizas y polvo entre los dos hombres. A pesar de la presencia de los agentes, el rancho seguía sintiéndose vulnerable, como si cada rincón aguardara el próximo movimiento del enemigo. La noche había terminado, pero la guerra no. La tensión en el rancho de San Mateo no disminuyó con la llegada del sol. Al contrario, la claridad de la mañana reveló detalles que durante la noche habían pasado desapercibidos. Los agentes encontraron huellas profundas en la tierra húmeda del lado norte, indicio de que uno de los vehículos de la MS-13 había intentado retroceder con rapidez, dejando surcos irregulares que señalaban desespero. En la rama de un árbol cercano colgaba un pedazo de tela negra, arrancado con violencia por algún sicario que se había lanzado al suelo en plena explosión. Los detalles componían una imagen clara del caos y del miedo que se había apoderado del grupo atacante cuando el plan salió mal. Mientras los federales delimitaban áreas de búsqueda, otros agentes comenzaron a reconstruir la secuencia del ataque, revisando cada casquillo para determinar la posición inicial de los tiradores. Querían entender cuántos movimientos habían realizado, dónde se habían reagrupado y cómo habían intentado rodear la casa. A medida que avanzaban, la conclusión se volvía evidente. Quienes atacaron sabían lo que hacían y conocían la propiedad con exactitud. No era una simple incursión, era una operación formal que había sido planificada paso a paso. César observaba todo desde la distancia, con los brazos cruzados y el fusil colgado en la espalda. No intervenía, a menos que le preguntaran algo específico, y cuando lo hacían respondía con precisión, sin exagerar ni omitir detalles. Tenía la mente entrenada para recordar posiciones, sonidos, direcciones de disparos y tiempos entre movimientos. Su experiencia como ex-federal se notaba en cada afirmación. El capitán se le acercó nuevamente con un mapa digital en la tablet, identificando puntos clave alrededor del rancho. «Aquí ves estas marcas», dijo señalando círculos rojos. «Estas son las posiciones de disparo inicial. Si estaban tan bien ubicados, ¿por qué no lograron avanzar más?». César no tardó en responder. «Porque vinieron confiados, creyendo que iban a sorprenderme, pero me preparé y no sé». Esperaban resistencia desde adentro, sabían entrar, pero no sabían mantenerse bajo fuego sostenido. El capitán asintió con una mezcla de admiración y preocupación. La MS-13 rara vez improvisa, pero tampoco suele usar tantos hombres a menos que reciban órdenes externas, dijo uno de los tenientes al capitán. Esto no fue un capricho, alguien les garantizó apoyo. César escuchó esa frase con atención y se acercó lentamente a donde los agentes analizaban el mapa. «No vinieron solos», dijo con firmeza. «Ellos no. Pueden mover 4 camionetas cargadas sin permiso. Si pasaron por aquí, fue porque alguien grande dio luz verde». El capitán lo miró esperando más explicación. ¿Quién podría haber autorizado esto? César señaló la pantalla con el dedo índice, marcando la carretera que conectaba San Mateo con otras localidades cercanas. «En esta región hay 3 grupos que dominan el flujo», dijo. «El CJNG,
controla los accesos principales hacia la sierra. El cártel de Sinaloa maneja rutas paralelas y la MS-13 mueve personas y armas por los caminos secundarios. Si un grupo se mete sin permiso es porque pagó por adelantado o porque alguien dentro autorizó su paso. El silencio entre los agentes fue inmediato. Comprender esa dinámica significaba aceptar que aquel ataque no estaba desconectado de la estructura criminal más amplia que operaba en México y Centroamérica. Era solo la parte visible de un conflicto subterráneo por control territorial y rutas de dinero. La conversación fue interrumpida cuando un equipo regresó desde El Arroyo con una noticia urgente. Habían encontrado rastros frescos, sangre y restos de una venda improvisada. Uno de los fugitivos estaba herido y no había llegado lejos. El capitán ordenó ampliar a zona de búsqueda antes de que lograran cruzar hacia un punto donde pudieran recibir apoyo de otra célula. César observó el movimiento de los agentes mientras avanzaban hacia la vegetación espesa. Luego caminó lentamente hacia la casa que había quedado llena de marcas profundas en las paredes cada una. Contando un momento específico de la noche, entró en silencio, como si necesitara respirar el interior después de tantas horas de combate. Caminó sobre los restos de vidrio y madera quemada hasta llegar a la ventana desde donde había hecho los primeros disparos. El marco de metal estaba doblado y el vidrio había explotado en miles de fragmentos que ahora reflejaban la luz de la mañana. Miró hacia el exterior y recordó el instante exacto en que vio a los primeros sicarios posicionarse detrás de las camionetas. Todos vestidos de negro, todos moviéndose como una unidad, todos creyendo que entrarían fácilmente. Los federales lo encontraron allí minutos después, con la vista perdida hacia el campo. ¿Reviviendo la noche?, preguntó el capitán. Analizándola, rectificó César. Eso no cambia el hecho, continuó el capitán, que todo esto se desató por un camino cerrado. César mantuvo los ojos en el horizonte. Ese camino nunca fue de ellos. Fue siempre mío. Si alguien decidió usarlo sin permiso, fue porque no pensó que alguien lo enfrentaría, y ahora que saben que no voy a permitirlo, van a intentarlo otra vez para recuperar lo que consideran suyo. El capitán no lo contradijo porque sabía que era verdad. Los grupos criminales no aceptaban pérdidas ni retrocesos. Una derrota solo significaba otra ofensiva mejor planeada y más violenta. Los agentes continuaban investigando cuando uno de ellos encontró un pequeño dispositivo cerca de la entrada, una radio portátil conectada a un auricular quemado. Probablemente pertenecía a uno de los hombres que coordinaban la comunicación desde la retaguardia. Al intentar encenderlo, se oía estática, pero también una voz lejana, repetida en un lenguaje mezclado entre español y caliche de pandillas centroamericanas. Parecía una instrucción de retirada rápida, indicando puntos de encuentro más al sur. El descubrimiento generó un murmullo entre los federales. Era una pista sólida que demostraba que los sobrevivientes no habían huido sin dirección. Tenían un punto específico donde reunirse y probablemente recibir ayuda de otra célula. La pregunta ahora era si esa célula pertenecía a la MS-13 o si había otro grupo involucrado. El capitán volvió a César. Vamos a rastrear esta frecuencia. Quizá podamos interceptar comunicaciones. César asintió, sin perder la calma en su voz. No se mueven solos, alguien los esperaba más adelante. Ellos no planean nada sin respaldo. Esa afirmación quedó suspendida en el aire como una advertencia inevitable. Los agentes continuaron trabajando, pero el ambiente se mantenía cargado de una certeza silenciosa. Lo sucedido no era el final, era apenas el comienzo de algo mucho mayor. La búsqueda en el arroyo avanzó durante más de una hora bajo un sol que comenzaba a calentar la tierra húmeda.
La vegetación espesa dificultaba el paso y obligaba a los agentes a abrirse camino con machetes mientras mantenían las armas listas. Sabían que 1 o 2 hombres heridos podían convertirse en una amenaza si lograban emboscar a cualquiera en el terreno angosto. Los federales se movían con cautela, siguiendo manchas de sangre seca, marcas de pisadas y ramas quebradas que formaban un rastro. Claro hacia la zona boscosa, César permanecía en el rancho, observando cada movimiento a distancia, no porque desconfiara de los agentes, sino porque entendía algo que ellos aún no captaban. Los sobrevivientes de la MS-13 no corrían sin rumbo, tenían disciplina y un punto de reunión definido. Él conocía esa lógica, la había visto durante años en enfrentamientos con células violentas que operaban de forma transnacional. Cuando una operación fallaba, siempre existía un plan alterno, un sitio de escape y un contacto preparado para dar cobertura. El capitán regresó momentáneamente desde la línea de búsqueda para hablar con César. «Necesito que me digas algo», dijo. «Si tú fueras uno de ellos, ¿a dónde huirías?». César no dudó al responder. «Hacia el borde de la sierra. Ahí hay senderos que conectan con rutas viejas usadas para mover gente. Desde Guatemala. No están en los mapas, pero cualquiera que haya pasado por aquí más de 3 veces las conoce». El capitán frunció el ceño pensativo. «¿Crees que están buscando volver a conectarse con otra célula?». César afirmó con la cabeza. «Ellos nunca se quedan solos. Un ataque de este tamaño no se ordena sin un punto seguro para reagruparse». El capitán transmitió las coordenadas a través del radio y ordenó ampliar el perímetro mientras las unidades avanzaban hacia el área indicada. Los helicópteros no podían sobrevolar la zona por la densidad de la vegetación y la presencia de árboles altos, así que la operación dependía completamente del rastreo en tierra. Mientras los agentes se abrían paso, César entró de nuevo en la casa para evaluar los daños. La sala estaba llena de vidrios rotos. El marco de la puerta trasera tenía 2 impactos de bala, y el techo mostraba una mancha oscura causada por el incendio que alcanzó la madera durante el ataque. La mesa de la cocina estaba atravesada por varios disparos que habían entrado desde el exterior y dejado un rastro de astillas sobre el piso. César pasó la mano por la superficie dañada y luego miró hacia la ventana rota, recordando el momento exacto en que los atacantes intentaron ingresar por la parte trasera. La sensación de escuchar pasos sobre la tierra húmeda, el chasquido del metal al recargar armas, la respiración agitada de su esposa mientras se protegían detrás de una pared reforzada. Esos fragmentos de la noche volvían con claridad, pero no con miedo, sino con una lucidez fría propia de alguien habituado a situaciones de riesgo extremo. Afuera, los agentes comenzaron a gritar señales de avance. Habían encontrado más rastros, confirmando que los hombres heridos no estaban lejos. Uno de los equipos reportó por radio que había hallado restos de comida empacada y una botella de agua, lo que indicaba que los sobrevivientes habían hecho una pausa rápida antes de seguir moviéndose hacia un área más alta. El capitán informó a César con gesto grave. «Están preparados para sobrevivir varios días si es necesario. Llevan provisiones, no parecen estar huyendo por miedo, sino cumpliendo un protocolo». César respondió de inmediato. «Eso significa que tienen apoyo los hombres de la MS-13. No se adentran solos en terreno desconocido. Alguien los está guiando». El capitán respiró hondo, entendiendo la magnitud de la situación. Ese detalle cambiaba todo lo ocurrido. No se trataba simplemente de una venganza por una ruta bloqueada, sino de algo mucho más amplio y peligroso.
Mientras la búsqueda continuaba, un agente regresó al rancho con el celular encontrado en los restos del vehículo blindado. La carcasa estaba quemada, pero la memoria interna parecía intacta lo suficiente como para que los técnicos pudieran extraer información relevante. Sin perder tiempo, lo conectaron a un equipo especial y comenzaron el proceso de recuperación de datos. Después de algunos minutos, la pantalla mostró fragmentos de mensajes cortos, escritos en una mezcla de español y caliche, que indicaban movimientos de cargamentos, números de pago y coordenadas específicas para el traslado de armas hacia puntos controlados por células del CJNG. La información revelaba algo revelador: la MS-13 no actuaba por iniciativa propia. Estaban ejecutando órdenes para abrir paso a un cargamento importante cuyo valor superaba varios cientos de miles de dólares. El capitán sostuvo la tablet con fuerza. Si esto es cierto, dijo, estamos ante una estructura conjunta, la MS-13 moviendo personal y el CJNG facilitando rutas principales. No es un conflicto local, es parte de una operación regional. César escuchó en silencio mientras el eco de las palabras se asentaba en la atmósfera pesada del lugar. Eso confirma lo que pensé desde el principio. Respondió, esto no era solo contra mí, era contra cualquiera que se atreviera a cerrarles el paso. La búsqueda en el bosque seguía en marcha y los radios emitían actualizaciones constantes. Los agentes se movían con rapidez porque sabían que cada minuto contaba. Si los fugitivos alcanzaban la ruta secundaria, sería casi imposible rastrearlos en la inmensidad de los senderos irregulares. César salió nuevamente al patio y observó la línea del bosque. Se notaba que su mente seguía activa como si aún estuviera en medio del combate. Reconocía sonidos que los demás pasaban por alto. Distinguía el eco de ramas quebradas a distancia y el crujido leve de hojas que pisaban cuerpos ligeros. Su percepción estaba afinada por años de trabajo operativo, al punto que cualquier variación mínima captaba su atención. Poco después, un agente corrió desde la zona de búsqueda con una señal urgente en su voz. «Encontramos algo», dijo antes de recuperar el aliento. Un campamento pequeño escondido entre los árboles, una fogata reciente y envoltorios de comida. Hay huellas de al menos 3 personas, no 2, 3. El capitán lo miró con ojos tensos. 3. Eso significa que uno más escapó del enfrentamiento anoche. César soltó lentamente el aire. Entonces, esto no terminó anoche, dijo en voz baja, y con absoluta certeza comenzó anoche, y apenas estamos viendo la primera capa. La noticia del campamento oculto en la zona boscosa cayó sobre todos como un peso insoportable. Hasta ese momento, los federales creían que solo 2 sicarios de la MS-13 habían logrado escapar del rancho. Pero el hallazgo de un tercer rastro cambiaba por completo la interpretación del ataque. Ya no se trataba de un grupo desorganizado huyendo después de un fracaso, sino de una célula que seguía ejecutando un plan, aunque estuviera reducida y herida. El capitán reunió rápidamente a los agentes en un claro cercano y comenzó a repartir instrucciones con una precisión calculada. Quería cerrar el paso desde 3 frentes para impedir que los fugitivos alcanzaran la zona montañosa donde las rutas clandestinas se multiplicaban y prácticamente desaparecían del radar. Nadie ignoraba que si los hombres llegaban a los senderos más altos, podrían reencontrar a otra célula y desaparecer durante semanas. César escuchaba las órdenes en silencio, con los brazos cruzados y la mirada fija en la dirección donde los agentes señalaban el campamento. No se movía como un civil cualquiera, sino como alguien acostumbrado a evaluar el terreno con frialdad.
Temía que los federales estuvieran subestimando algo que él consideraba obvio. Los hombres no estaban huyendo al azar, estaban siguiendo un punto específico designado antes del ataque, y ese punto solo podía significar una cosa: apoyo armado. El capitán se acercó a él sabiendo que su experiencia era crucial. «Dime algo», señaló hacia la vegetación, «si tú fueras ellos. ¿Dónde esperarías refuerzos?». César respondió casi sin pensar. No esperarían refuerzos en un campamento improvisado. Se están moviendo hacia un punto donde alguien los recogerá, un sitio donde un vehículo pueda pasar sin levantar sospechas y sin que el sonido del motor se escuche desde lejos. El capitán volteó a ver el mapa en la tablet. «¿Un camino así existe?», preguntó César. Señaló con el dedo una ruta paralela que bordaba la sierra. «Ese», dijo, «esa carretera vieja conecta con un tramo abandonado de terracería que cruza hacia los límites del municipio. Es perfecta para transferencias rápidas y era usada antes por contrabandistas que venían desde la frontera sur». El capitán tensó la mandíbula entendiendo que necesitaban mover equipos hacia ese punto antes de que fuera demasiado tarde. Mientras los agentes reorganizaban su formación, un técnico que trabajaba con el celular recuperado corrió hacia el capitán con el rostro endurecido. No era común ver a alguien de análisis técnico mostrar ese nivel. «De urgencia, jefe», dijo. «Esto es importante. Logramos extraer coordenadas y audios cortos, entrecortados. Parecen comunicaciones previas al ataque». El capitán tomó la tablet y comenzó a reproducir el audio. Todos en el rango cercano se quedaron en silencio escuchando la voz distorsionada que hablaba en un dialecto mezclado entre español y caliche centroamericano. La instrucción era clara: avanzar por el flanco sur, evitar disparar hasta estar posicionados, asegurar el objetivo vivo. Luego otra voz más grave respondía: «Si se resiste, se elimina. Orden de arriba, no dejar testigos». El capitán miró a César con una expresión seria. «Querían llevarte vivo». César bajó la cabeza un instante procesando esa información. «Eso tiene sentido», dijo con tono seco. «Si querían la ruta, necesitaban saber qué había visto yo, qué sabía y si había reportado algo a alguien. Querían asegurarse de que no había pruebas ni registros». El capitán apretó el puño. «Entonces hay alguien detrás de ellos que necesitaba información de tu boca. Alguien con acceso, alguien con mando suficiente para ordenar un secuestro y coordinar un ataque de 15 hombres». César no respondió, pero su expresión dejó claro que esa posibilidad ya le había cruzado la mente. La MS-13 tenía estructuras violentas, pero no solían tomar decisiones costosas sin respaldo de grupos mayores. La lógica apuntaba a que algún capo o sublíder necesitaba neutralizar a cualquier persona que comprometiera la ruta clandestina. Los radios de los agentes estallaron con una transmisión urgente desde la avanzadilla de búsqueda. «Hallamos movimiento. Hay señales frescas de 3 hombres descendiendo hacia el lado sur. Están varios minutos delante de nosotros». El capitán ordenó acelerar el paso y pidió a las unidades del otro flanco que bloquearan el paso. Pero todos sabían que el terreno no permitía una persecución fácil. Las raíces húmedas dificultaban el avance y el suelo irregular obligaba a moverse con cautela para evitar lesiones. Mientras los agentes se adentraban más en la vegetación, el ambiente se volvió más denso. La humedad envolvía a todos y el olor a tierra mojada mezclado con sudor y hojas aplastadas hacía que cada respiración se sintiera más pesada. Algunos pájaros levantaban vuelo abruptamente al escuchar pasos y ese simple movimiento generaba tensión, porque cualquier sonido podía ser una señal del enemigo. César permanecía en el rancho, pero su mente no estaba allí. Seguía cada transmisión de radio con atención absoluta. Era evidente que no podía unirse a
la búsqueda por protocolo, pero su experiencia le permitía anticipar movimientos que ninguna herramienta tecnológica captaría. Los minutos se hicieron largos hasta que llegó otra transmisión del equipo de rastreo. Encontramos algo. 2 casquillos recientes están calientes. Los hombres dispararon hace poco. El capitán respondió por radio. ¿Dispararon contra qué? Hubo una pausa tensa. Contra un animal, dijo el agente. Pero no sabemos si para defensa o para distraernos. ¿Estamos siguiendo las marcas? César cerró los ojos un segundo, lo suficiente para juntar piezas que los demás no habían interpretado. No dispararon a un animal, dijo, dispararon para dejar un rastro falso. El capitán lo escuchó con atención y en ese instante comprendió el error. «Se están dividiendo», gritó hacia el radio, «la señal no va hacia el campamento, están desviando la persecución. Retrocedan una patrulla y cubran el desvío al sur. Ellos no van hacia arriba, van hacia la carretera vieja». La reacción fue inmediata. Los agentes redirigieron su trayectoria, pero el retraso podía costarles minutos valiosos. El objetivo ahora estaba claro. Los fugitivos buscaban llegar a una zona donde otro grupo los recogería, y si lograban subir a un vehículo, desaparecerían en cuestión de minutos. La tensión aumentó cuando una nueva transmisión llegó desde un agente que había quedado rezagado en la parte baja del arroyo. «Veo movimiento», dijo 3 sombras bajando rápido por la ladera. «Armadas, repito, armadas. Se dirigen hacia el camino viejo». El capitán respondió. «Mantén posición, no abras fuego sin confirmación, estamos llegando». César escuchó aquello con el ceño fruncido. «Si alcanzan ese camino», dijo, «no los verán más». El capitán lo miró sin decir palabra y ambos entendieron lo mismo. La noche anterior había sido violenta, pero lo que venía ahora podía ser peor, porque esos hombres heridos no estaban huyendo por sobrevivir, estaban huyendo para reagruparse y volver. El aire se volvió más espeso en los alrededores del rancho cuando la persecución tomó un giro inesperado. Los agentes federales se movían en 3 direcciones distintas, intentando cerrar el paso hacia la carretera vieja. Pero el terreno jugaba a favor de los fugitivos. La vegetación alta ocultaba cualquier movimiento y las raíces húmedas obligaban a avanzar con precaución. Cada minuto perdido acercaba a los hombres de la MS-13 a una posible extracción organizada por otra célula. Los radios de los agentes no dejaban de emitir interferencias, algo que complicaba la coordinación. Algunos canales estaban saturados y otros simplemente se quedaban en silencio por segundos que parecían eternos. Era evidente que la zona tenía puntos muertos y los sobrevivientes sabían exactamente dónde moverse para aprovecharlos. El capitán ordenó que un grupo se adelantara por el flanco derecho, pero la comunicación se cortó abruptamente, dejando un silencio inquietante. Los agentes se miraron entre sí sin necesidad de palabras. Cada vez que la radio fallaba, significaba que los fugitivos se movían por zonas conocidas para evitar rastreo, y eso hacía que la operación se volviera más peligrosa. En el rancho, César caminaba lentamente a lo largo del corredor exterior, analizando cada sonido del bosque. Su experiencia le decía que los hombres de la MS-13 estaban cerca, pero no lo suficientemente expuestos como para ser rodeados fácilmente. Conocía la estrategia de distracción que empleaban las pandillas centroamericanas. Cuando escapaban de una operación fallida, dividirse en pequeños grupos, usar ruido falso, fingir heridas y actuar desesperados aunque no lo estuvieran. Un agente llegó corriendo desde la zona de búsqueda con una expresión tensa. Uno de los equipos perdió contacto, dijo en voz agitada. Se internaron demasiado y no logran establecer comunicación. El capitán apretó la mandíbula. No podían haber ido tan lejos, dijo irritado. ¿Dónde estaba el último punto confirmado?
El agente señaló una marca en el mapa. Aquí, cerca del barranco de piedra, la señal desapareció. César escuchó con atención y negó lentamente con la cabeza. Ese barranco tiene 2 salidas, dijo, una al norte, que es casi imposible de escalar, y otra al oeste, que conecta con un sendero antiguo. Si entraron ahí, los hombres de la MS-13 pueden estar esperándolos escondidos al borde. El capitán lo miró entre preocupado y molesto. ¿Estás diciendo que podrían estar preparando una emboscada? César no apartó la vista del mapa. Estoy diciendo que no huyen, sin saber por dónde. La MS-13 nunca deja un rastro limpio, sin plan de escape. Si entraron en esa zona es porque conocen la salida y porque esperan ganar altura antes de que los alcancen. Un equipo de 6 agentes recibió la orden de avanzar hacia el barranco en formación defensiva. A medida que se acercaban, el terreno comenzaba a descender en una pendiente irregular cubierta de piedras sueltas y raíces que se enroscaban como trampas naturales. Los árboles bloqueaban parte de la luz, lo que hacía que cada metro avanzando se sintiera como entrar a un corredor estrecho y oscuro. De pronto, un disparo resonó en medio de la vegetación. Todos al suelo, gritó un agente. Las balas rebotaron contra las rocas, produciendo un eco que dificultaba identificar la dirección exacta del ataque. Los agentes se cubrieron detrás de los troncos y respondieron con ráfagas controladas, pero no había blancos visibles. Parecía un tiro aislado, destinado a frenar el avance, no a iniciar un enfrentamiento directo. El capitán transmitió posición reporte en visual de tiradores. La respuesta tardó unos segundos. Negativo. Solo escuchamos un disparo nada más. César escuchó todo desde el rancho y negó con la cabeza nuevamente. No quieren pelear, dijo, quieren retrasarlos. El capitán volvió la vista hacia él. ¿Para qué retrasarlos? Para llegar a la carretera vieja, respondió. Si alcanzan ese punto, se perderán del radar y tendrán a alguien esperándolos ahí. Justo en ese momento, una nueva transmisión atravesó la radio con interferencia. Tenemos visual. Se mueven rápido 3 figuras descendiendo hacia la colina sur. Llevan mochilas y armas largas. Están a menos de 500 metros de la carretera. El capitán ordenó cortar el paso desde el flanco izquierdo, pero otro agente intervino. Jefe, hay un problema. Nuestras unidades de ese lado no han llegado. Todavía están atascadas en el terreno. El camino es demasiado estrecho. El capitán golpeó la mesa improvisada con frustración. No podemos permitir que crucen. César se acercó un paso. No van a cruzar caminando, dijo. Van a reunirse con un vehículo. Si llegan al punto de extracción, no habrá forma de rastrearlos. El capitán tomó el radio nuevamente. Unidades del flanco norte. Necesitamos cerrar la ruta y bloquear la carretera vieja. Ahora, las unidades aceleraron el paso, pero el terreno no ayudaba. Las ramas golpeaban los chalecos, los pies resbalaban entre la grava húmeda y el sonido del agua del arroyo dificultaba escuchar cualquier movimiento al otro lado del bosque. Los fugitivos, por su parte, avanzaban con más rapidez de la esperada. Uno de los agentes reportó por radio: vemos movimiento entre los árboles. Parecen estar usando humo para cubrirse. El capitán se tensó. ¿Cómo que humo? Una cortina ligera, dijo el agente. No sabemos qué están quemando, pero dificulta la visual hacia el sendero. César inhaló profundamente y habló con voz firme. Eso es una señal, no una distracción. Están avisando al vehículo de extracción que se acerque. El capitán lo miró. ¿Estás seguro? César respondió sin dudar. Lo he visto antes. Los radios volvieron a sonar con urgencia. Se escucha motor. Repito, escuchamos motor acercándose desde el oeste. Los agentes aceleraron, pero el sonido del motor crecía más rápido de lo que podían avanzar. Los fugitivos estaban tan cerca de la carretera vieja que cualquier retraso sería decisivo.
Un último reporte sonó a través del radio con nitidez brutal. Tenemos visual de la camioneta vehículo color gris, sin placas. Se acerca al punto, 3 figuras saliendo del bosque subiendo al vehículo. Están armados, repito, están subiendo al vehículo. El capitán apretó el radio con fuerza. No disparen sin confirmación, bloqueen paso, pero era tarde. El motor rugió una vez más y la camioneta aceleró, levantando una nube de polvo que cubrió la visión de los agentes por varios segundos. Cuando el aire se despejó, solo quedaron las huellas frescas de llantas sobre la tierra. Los fugitivos habían escapado. El capitán cerró los ojos con rabia contenida. César dio un paso atrás, mirando hacia la carretera donde el vehículo desapareció. No huyeron para esconderse, dijo en voz baja. Huyeron para volver. El silencio que quedó después de la fuga retumbaba más fuerte que los disparos de la noche anterior. Los agentes se quedaron paralizados mirando el polvo suspendido en el aire, como si esperaran que la camioneta gris regresara de inmediato para confirmar que no habían imaginado lo ocurrido, pero no volvió, y eso solo significaba una cosa: la operación enemiga seguía en marcha, y ahora estaba fuera del alcance inmediato de las autoridades. El capitán caminó en círculos, respirando hondo, intentando contener la irritación de haber perdido la única pista viva de todo el ataque, pero en realidad lo que le preocupaba era lo que vendría después. Tenía claro que los hombres capturados no poseían la información completa y que los 3 fugitivos eran los únicos que conocían la orden real, la cadena de mando y el motivo exacto por el cual el ataque había sido autorizado. César se mantuvo a un lado con el rostro endurecido, pero sin sorpresa. Observaba la carretera vieja como si pudiera seguir el rastro de la camioneta a pesar de la distancia. Conocía demasiado bien la lógica del enemigo y sabía que los federales estaban a punto de enfrentar algo más grande. No se fueron lejos, dijo finalmente. No pueden irse lejos con heridos y con esa camioneta vieja no soportará caminos largos. El capitán lo miró con atención. ¿Crees que se detuvieron más adelante? No se detendrán para descansar, respondió César. Se detendrán para reagruparse con otra célula. Ellos no se retiran, se reacomodan. El capitán frunció el ceño. ¿Crees que tienen otro punto de encuentro? César asintió. Y no es un punto improvisado. Alguien los estaba esperando sin margen de error. Los federales comenzaron a extender sus mapas sobre el capó de una camioneta aún humeante. 3 rutas posibles aparecían como líneas descoloridas, una hacia la sierra, otra hacia un viejo camino que desembocaba en un caserío abandonado, y la tercera se conectaba con una brecha que llevaba a una carretera secundaria. Durante años, esa carretera había sido utilizada por grupos delictivos para mover cargamentos hacia zonas más profundas de Michoacán. Uno de los analistas levantó la voz con un dato importante. Tenemos registros, añadió, de que esa carretera también fue usada por células del CECO-ATNG en movimientos anteriores. El capitán ordenó verificar todas las rutas, pero César ya sabía la respuesta sin necesidad de revisar nada. No irán a la sierra, dijo. No tienen suministros suficientes y no podrán moverse rápido hacia arriba, tampoco se arriesgarán hacia el caserío, porque está demasiado expuesto. Entonces, ¿hacia dónde?, preguntó el capitán. César colocó su dedo sobre el mapa, justo en la tercera opción. Aquí donde la carretera se conecta con la brecha, esa ruta es perfecta para pasar desapercibidos. Un agente intervino, pero ese camino está abandonado. Precisamente por eso, respondió César. Nadie lo vigila, nadie sospecha y nadie pregunta quién circula por allí. Los federales preparaban los vehículos para salir en persecución, pero César levantó una mano deteniéndolos. No, llegarán a tiempo los fugitivos, ya no van solos. El capitán se tensó.
¿Estás diciendo que hay otro grupo involucrado? No, uno dijo. César, varios. Y no vendrán solo por ellos, vendrán por esto. César señaló la casa destruida, los cuerpos, la evidencia. La MS-13 no puede permitirse perder hombres sin castigo, y quien dio la orden necesita borrar cualquier rastro de su participación. Esto no acaba aquí. El capitán respiró profundo, consciente de que tenía razón. Mientras el equipo trabajaba, un técnico salió del granero con el rostro pálido, sosteniendo en manos un objeto encontrado entre los restos quemados. Era un radio portátil, similar al anterior, pero con un detalle inesperado, una placa metálica grabada con una sigla desconocida. El técnico explicó: esta frecuencia no pertenece a la MS-13, tampoco al CJNG, y no coincide con las bandas usadas por Sinaloa. El capitán lo arrebató para examinarlo. Entonces, ¿a quién pertenece? El técnico tragó saliva antes de responder. Parece estar vinculada a un grupo pequeño, independiente pero con nexos en la frontera sur, lo que sugiere que alguien de fuera está financiando el movimiento. César cerró los ojos un instante y dijo algo que nadie esperaba. No fue solo la MS-13, ellos fueron contratados. El capitán se acercó un paso. ¿Contratados por quién? César abrió los ojos lentamente y señaló el mapa otra vez, pero ahora en dirección opuesta, no hacia la carretera vieja ni hacia la sierra, sino hacia un punto más lejano, donde se cruzaban varias rutas controladas por diferentes grupos, por alguien que no quiere aparecer en la superficie, dijo alguien que necesita que la ruta vuelva a funcionar sin dejar huellas de que estuvo involucrado. Los agentes comenzaron a intercambiar miradas inquietas. La idea de un actor oculto con dinero y poder para manipular a la MS-13 alteraba toda la investigación. El capitán se pasó la mano por el rostro. Tenemos que sacar todo esto de aquí antes de que vuelvan con refuerzos. César negó con la cabeza. No creo que esperen mucho para volver. Si perdieron un cargamento importante, los van a querer recuperar hoy mismo y no vendrán con 15, vendrán con más. Los agentes sintieron un escalofrío colectivo. Justo entonces una nueva transmisión rompió el silencio. Jefe, detectamos movimiento a 10 kilómetros del rancho. 3 vehículos avanzando en formación hacia la zona. El capitán palideció. Identificación negativa, dijo la voz. Pero se mueven demasiado rápido para ser civiles y no responden señales de advertencia. César dio un paso al frente, observando el horizonte como si pudiera ver más allá de los árboles y la bruma. No hay tiempo, dijo. Hay que preparar todo. Ahora, los agentes se movieron como un enjambre coordinado, sacando cajas de evidencia, preparando desplazamiento y reforzando posiciones, pero César no se movió de su lugar, se quedó observando la carretera, porque sabía exactamente lo que significaba. Los fugitivos no estaban escapando. Los fugitivos estaban guiando a los refuerzos hacia el rancho. La información de que 3 vehículos avanzaban hacia el rancho cayó como un golpe seco sobre todos. Los agentes dejaron lo que estaban haciendo y se posicionaron detrás de los árboles y vehículos quemados, mientras el capitán coordinaba cada movimiento a través del radio. Los técnicos desconectaban aparatos apresuradamente y empaquetaban discos duros con evidencia digital, porque sabían que si esos vehículos llegaban, no habría tiempo para retirarlos con seguridad. César permaneció en el mismo punto, sin parpadear, mirando la carretera. El viento levantaba pequeñas nubes de polvo que parecían anunciar lo inevitable. Su experiencia le decía que el enemigo no venía a negociar ni a recuperar heridos. Venía a silenciar la escena, borrar toda prueba y matar a quien todavía pudiera hablar. El capitán ordenó que 2 unidades se adelantaran a varios metros del portón para interceptar, pero César levantó la mano con calma. No se acerquen demasiado, dijo. Van a venir listos para disparar si se posicionan en la
entradas se convierten en blancos fáciles. Esperen aquí en cobertura. El capitán consideró la recomendación por un segundo y luego aceptó. Todos atrás con cobertura completa. Nadie se expone. El ambiente se volvió tenso al punto de que el más mínimo movimiento hacía que los agentes miraran hacia el horizonte. La luz del sol comenzaba a caer y las sombras de los árboles se estiraban como brazos largos sobre la carretera. El silencio era tan pesado que parecía empujar contra el pecho de cada uno. De pronto, el ruido apareció al fondo, un zumbido grave que se hizo más fuerte a cada segundo. No era un vehículo, era una formación, 3 motores sincronizados, avanzando al mismo ritmo sin titubeos. Los agentes apuntaron sus armas hacia la carretera, esperando ver los faros, pero los vehículos surgieron de golpe levantando un torbellino de polvo que nubló la visión por algunos segundos. 3 camionetas negras polarizadas sin placas avanzaron sin reducir la velocidad. La primera llevaba un blindaje evidente por el peso del frontal y por la forma rígida con la que devoraba la brecha. La segunda tenía soportes soldados en los costados, lo cual indicaba que transportaban armas largas. La tercera avanzaba más atrás, dejando espacio para maniobras. Los agentes tensaron los dedos sobre el gatillo, pero César habló en voz baja. Esperen, ellos no dispararán. Primero quieren asegurar el terreno antes de atacar. La primera camioneta frenó bruscamente a unos 50 metros del portón y 4 hombres bajaron al mismo tiempo, armados con fusiles y visores tácticos. Sus movimientos eran limpios, sincronizados y sin desorden. Eso significaba entrenamiento profesional muy por encima de los 12 sicarios improvisados que habían atacado la noche anterior. El capitán murmuró: «Estos no son los mismos de anoche». César asintió: «No, estos vienen a terminar el trabajo». Los hombres comenzaron a avanzar hacia el portón en formación de abanico, mientras la segunda camioneta se aproximaba lentamente para cubrirlos. Desde la tercera bajó un individuo con una radio militar en la mano y un auricular en el oído. Su postura lo delataba. No era un simple sicario, sino alguien que coordinaba la operación. César lo reconoció casi de inmediato. «Ese es el enlace», dijo. «Es quien dirige el grupo. No es MS-13. Es un operador externo contratado por ellos». El capitán observó con atención. «¿Quieres decir que estos no son pandilleros?». «No», afirmó César. «Estos trabajan para alguien que quiere recuperar lo que quedó aquí y borrar todo lo demás». Los hombres avanzaban, con calma, como si supieran exactamente cuántos agentes había en el rancho y qué posiciones ocupaban. Eso solo podía significar que los fugitivos habían transmitido datos de la escena durante la huida, o que alguien externo monitoreaba la zona desde la distancia. El capitán ordenó por radio: «No abran fuego sin mi señal». Los hombres avanzaron 3 metros más y luego se detuvieron formando una línea perfecta. El operador externo levantó la mano en señal de espera y habló algo en su radio. Nadie pudo escuchar lo que dijo, pero la reacción fue inmediata. La segunda camioneta abrió su puerta trasera y 2 hombres descargaron un objeto grande y rectangular envuelto en una lona. César reconoció la forma al instante. «Eso no es equipo médico, eso es un bloque de blindaje portátil. Lo van a usar para avanzar bajo cobertura y acercarse a la casa». El capitán apretó los dientes. «Están planeando entrar». «No están planeando entrar», dijo César. «Están planeando destruirlo todo desde adentro». Los agentes se alinearon, esperando la señal de fuego, pero justo cuando el capitán iba a dar la orden, el operador externo levantó la mano nuevamente y todo el grupo se detuvo. El silencio cayó como un telón pesado. Luego el operador dio 2 pasos al frente y habló con una voz firme pero fría.
Sabemos que hay federales ahí dentro. Dejen el lugar y entreguen a quien estuvo involucrado en el ataque, o habrá consecuencias mayores. El capitán levantó el radio e intentó responder, pero César lo tomó por el brazo. No respondas, quieren saber cuántos somos y desde dónde hablamos. Si respondes te localizarán por sonido. No digas nada. El capitán bajó el radio sin protestar. Los hombres frente al rancho esperaron unos segundos y luego el operador habló de nuevo. Última oportunidad. Nadie se movió, nadie respondió. Entonces el operador hizo un gesto con la mano y los hombres comenzaron a avanzar con el blindaje portátil. Los agentes se colocaron en posición para abrir fuego, pero César se adelantó un paso mirando al capitán. Si disparan, ahora se desatará una guerra aquí mismo, no podrán contenerla. El capitán respondió con la voz tensa. Entonces, ¿qué sugieres? César observó la formación enemiga y respondió sin dudar. Hay que neutralizarlos antes de que alcancen cobertura. Tenemos una sola ventana de 10 segundos. Si cruzan esa distancia, no podremos detenerlos. El capitán levantó la mano. Listos, esperen mi señal. El enemigo avanzaba lento pero firme. Cada paso reducía la distancia entre ellos y las posiciones federales. El sonido de botas sobre la grava se volvió más claro. Cada vez César respiró profundo. 5 metros más, dijo apenas en un susurro. El operador externo levantó la mano para indicar avance completo. El capitán bajó la suya y el mundo volvió a explotar. El estruendo inicial sacudió todo el rancho, como si el suelo hubiera recibido un golpe seco desde abajo. Los agentes abrieron fuego al mismo tiempo, siguiendo la orden directa del capitán, y la formación enemiga se vio obligada a detener el avance brusco. Las balas pegaron contra el blindaje portátil, levantando chispas y fragmentos de metal. Pero los atacantes no retrocedieron. Se agacharon detrás de la placa y avanzaron un paso más, como si hubieran esperado aquella reacción desde el principio. El operador externo gritó una instrucción que no se alcanzó a entender, pero la respuesta fue inmediata. 2 hombres se desplazaron hacia los costados en un movimiento coordinado que buscaba flanquear las posiciones federales. El capitán ordenó redistribuir el fuego y los agentes dirigieron sus disparos hacia los costados, intentando impedir que los enemigos alcanzaran cobertura lateral. César observaba todo desde la pared lateral de la casa, con la mirada fija en la formación. Su experiencia le decía que los atacantes no buscaban un enfrentamiento prolongado, sino un quiebre táctico rápido que les permitiera entrar a la propiedad, destruir la evidencia y retirar lo que fuera útil. Las maniobras eran demasiado limpias para ser improvisadas. Un agente gritó desde atrás del vehículo volcado: «Están avanzando por la izquierda». El capitán respondió: «Conténganlos, no dejen que flanqueen la casa». Los federales dispararon en ráfagas cortas, pero la precisión de los atacantes era superior. Uno de los agentes tocó el suelo de golpe, herido en el hombro por un disparo certero. César corrió hacia él, lo arrastró detrás de un muro y presionó el vendaje improvisado para detener la hemorragia. «Respira», dijo. «Vas a estar bien». El agente apretó los dientes y asintió, mientras César regresaba a la línea de cobertura. La primera camioneta enemiga arrancó de nuevo, moviéndose hacia un costado para intentar abrir un ángulo de ataque diferente. La tierra se levantó en nubes espesas detrás de las llantas, mientras el motor rugía bajo una aceleración brusca. Los federales dispararon contra el vehículo, pero el blindaje aguantaba los impactos, y la camioneta siguió moviéndose hasta posicionarse a un lateral, desde donde podrían lanzar fuego cruzado. El capitán gritó: «No dejen que rodeen la casa». En ese momento 2 explosiones resonaron desde el interior de la segunda camioneta enemiga. Era humo gris
denso, expulsado a propósito, creando una pantalla que dificultaba la visión de los agentes. César comprendió la maniobra de inmediato. «Van a cubrir un avance rápido», gritó mientras corría hacia una mejor posición. «Van a intentar entrar bajo humo». El capitán giró la cabeza hacia él. ¿A qué punto? César señaló el costado derecho. «Ahí la pared tiene menos resistencia. Si logran pegar los explosivos, abrirán un hueco». Los atacantes avanzaron bajo la nube gris con movimientos sigilosos pero firmes. Se escuchaban pasos rápidos sobre la grava y ladridos secos de órdenes entre ellos. Todo se mezclaba con el sonido de los disparos federales que intentaban adivinar figuras en la cortina de humo. Un agente del flanco derecho alertó: «Tenemos siluetas moviéndose hacia la pared». El capitán respondió: «Neutralícenlas ya». Los federales dispararon, pero el blindaje portátil seguía protegiendo la línea enemiga que avanzaba en 1900, formación compacta cada vez más cerca de la pared lateral. Los segundos parecían reducirse como respiraciones cortas. César tomó un rifle del suelo y se posicionó en una ventana lateral, levantando la mira. El humo dificultaba la visión, pero distinguió una silueta más alta que las demás, el operador externo avanzando protegido detrás del blindaje. Llevaba en la mano un objeto rectangular que César reconoció de inmediato: explosivos. El operador colocó el paquete en la pared y levantó el detonador, pero en ese instante César disparó. El impacto obligó al hombre a soltar el detonador, que cayó sobre la grava mientras el operador retrocedía tambaleándose. Los atacantes respondieron con una lluvia de disparos contra la ventana donde César estaba ubicado. Fragmentos de madera y vidrio llenaron el aire, obligándolo a retroceder y cubrirse. Pero ya era tarde para la célula atacante. El detonador había quedado expuesto y uno de los federales lo alcanzó con un disparo, reventándolo en una chispa que encendió el paquete explosivo antes de tiempo. La detonación ocurrió a apenas medio metro de la pared y la onda expansiva lanzó a varios atacantes al suelo. La nube de polvo se elevó como una columna opaca. El capitán gritó: «¡Avancen ahora!». Los federales aprovecharon la confusión y salieron de sus posiciones, avanzando hacia el portón externo, disparando ráfagas controladas. Los atacantes, que aún estaban en pie, retrocedieron hacia las camionetas intentando reorganizarse, pero el caos se había apoderado de su línea. Uno de los hombres cayó herido y otro intentó arrastrarlo, pero fue alcanzado por un disparo que lo dejó inmóvil. El operador externo se levantó tambaleante, con la mitad del rostro cubierto de sangre, pero aún así intentó subir a la camioneta. César lo vio y alzó el arma, pero antes de disparar el operador lanzó un objeto metálico hacia la casa. Era una granada. César gritó: «¡Granada abajo!». Los agentes se lanzaron al suelo instintivamente y la explosión levantó fragmentos de tierra y madera. En medio del caos, las camionetas enemigas arrancaron en reversa, maniobrando con habilidad en medio del terreno irregular. La primera aceleró en un giro brusco, levantando una nube de polvo que cubrió momentáneamente toda la escena. La segunda siguió detrás y la tercera recogió a 2 de los hombres heridos antes de emprender la retirada. Los federales intentaron perseguirlos, pero el capitán levantó el brazo deteniéndolos. «No salgan de cobertura, podrían tener tiradores ocultos». César mantuvo el arma apuntada hacia la carretera hasta que el sonido de los motores se perdió en la distancia. El polvo cayó lentamente, dejando ver el estado de la escena. La pared lateral tenía un boquete parcial. El suelo estaba cubierto de casquillos, el aire olía a pólvora y humo, y algunos árboles habían quedado astillados por los disparos. El capitán respiró profundamente. Esto no fue un ataque improvisado. César respondió sin apartar la vista de la carretera.
No fue un ataque, fue un mensaje, y apenas respondimos a la primera. Euparte. El capitán lo miró desconcertado. ¿A qué te refieres? César bajó el rifle lentamente. Ellos no vinieron a perder hombres, vinieron a medir nuestra defensa. Lo que viene después será peor. La calma después del enfrentamiento no era verdadera, solo un silencio espeso que cubría el rancho como una manta húmeda. Los agentes permanecían en posiciones defensivas, aunque el sonido de los motores enemigos ya había desaparecido en la distancia. El polvo aún flotaba en el aire, mezclado con olor a pólvora y madera quemada. Testimonio de que la ofensiva no había terminado, apenas había cambiado de fase. El capitán caminó lentamente por el patio, observando los impactos en las paredes y los casquillos esparcidos por el suelo. Era evidente que la célula atacante no había venido para recuperar heridos, sino para evaluar la resistencia, medir el tiempo de respuesta de los federales y registrar cuánta fuerza defendía el rancho. La operación había sido quirúrgica, aunque fallida. César permanecía en la entrada de Minos, en la casa con el rifle apoyado en la cadera. Miraba el horizonte con la mandíbula apretada, analizando en silencio lo que vendría después. No tenía dudas de que los enemigos no aceptarían una derrota así, menos cuando había evidencia sensible dentro del rancho y cuando 3 fugitivos habían logrado escapar con información clave. El capitán se acercó con el rostro endurecido. «Necesito tu análisis», dijo sin rodeos. «¿Qué va a pasar ahora?» César no quitó la vista del camino. «Van a reagruparse a unos 10 o 15 kilómetros», dijo. «Van a cambiar de vehículos. Primero, luego buscarán un punto seguro para reorganizar la estructura. No van a reportar esto como un fracaso. Ellos van a pedir refuerzos y van a regresar». El capitán frunció el ceño. ¿Regresar cuándo? César lo miró de lado. «Esta noche o mañana temprano. Ellos no dejan cabos sueltos». El capitán respiró hondo. «Tenemos que evacuar este lugar antes de que vuelvan». César negó con la cabeza. «No sirve evacuar sin asegurarnos de lo que quieren. Si nos retiramos y ellos vuelven, la ruta vuelve a operar. La evidencia desaparece y los responsables regresan a controlar la zona otra vez». El capitán entendió el punto, pero también sabía que quedarse en el rancho era arriesgar la vida de todos. Los agentes heridos estaban siendo atendidos en un punto seguro dentro de la casa, pero no podían sostener un segundo ataque con la misma intensidad. Uno de los técnicos se acercó llevando un disco duro en las manos. «Jefe, logramos extraer información del radio que trajeron los atacantes. Es más extensa de lo que creíamos. Hay grabaciones fragmentadas de conversaciones previas. Incluyen coordenadas, nombres, códigos y una ruta de transferencias». El capitán tomó el disco duro con cuidado. «¿Transferencias de qué? Armas, dinero y personal», dijo el técnico. «Quienes organizaron esto están moviendo recursos entre varios puntos de la región, y la ruta que pasa por este rancho es clave. Es una línea secundaria para conectar grupos del norte con células del sur». César cruzó los brazos. «Ahí está», dijo. «Por eso querían entrar, por eso querían destruir las cámaras y por eso querían capturarme. Ellos pensaban que yo había visto algo que pudiera comprometer la operación completa». El capitán miró hacia el rancho. «¿Y viste algo?» César sostuvo su mirada. «Sí, y no puedo fingir que no lo vi». Los federales comprendieron que el ataque no era solo una represalia por haber cerrado un camino, sino parte de una operación mucho mayor, donde varias estructuras criminales se coordinaban para mover dinero y armas, usando zonas rurales como corredores seguros. Un agente llegó corriendo desde la parte trasera del rancho con el radio en la mano. «Jefe, interceptamos una comunicación abierta. Alguien está preguntando por el grupo de avance». El capitán tomó el radio. «Ubicación:
Aún lejos, dijo el agente, pero se están acercando por la carretera secundaria. César se tensó. Esos no son refuerzos pequeños, esos vienen en formación completa. El capitán lo miró. ¿Cuántos calculas? César respondió sin dudar. 10, tal vez 15. Mas si vienen con una segunda línea, podrían ser 20. Los agentes intercambiaron miradas alarmadas. No tenían suficientes hombres para resistir una ofensiva tan grande, y el rancho no podía sostener otro ataque intenso sin colapsar. El capitán tomó una decisión inmediata. Retirada organizada. Nos movemos hacia el sur y aseguramos el material recuperado. Nadie se queda atrás. César lo miró con firmeza. Yo me quedo. El capitán reaccionó con incredulidad. No puedes quedarte aquí solo. César negó con calma. No, estaré solo. Ellos creen que tienen la ventaja, pero no saben que ya sabemos lo que buscan. Si los seguimos desde lejos, podemos interceptarlos más adelante cuando intenten reconectar con la célula mayor. El capitán respiró profundo, pensando rápido. ¿Quieres convertirte en señuelo? César no respondió con palabras, solo sostuvo la mirada. Y eso fue suficiente. Los agentes comenzaron a empacar el equipo con rapidez. Los heridos fueron trasladados a las camionetas federales y los discos duros guardados en un compartimento blindado. El capitán organizó 2 convoyes, uno con la evidencia y otro encargado de escoltar parte del equipo técnico. Mientras todos se preparaban para salir, César revisó sus armas con la eficiencia metódica que lo caracterizaba. Cargó el rifle, verificó la pistola y aseguró cartuchos en su cinturón. El capitán se acercó por última vez. No puedo ordenar que te quedes, pero si decides hacerlo, necesito que nos mantengas informados cada 30 minutos. César asintió. Lo haré. El capitán le entregó un radio diferente de frecuencia encriptada. Si escuchas interferencia fuerte o silencio prolongado, retírate sin mirar atrás. César guardó el radio en su chaleco. No voy a dejar que regresen a usar este camino como antes. Los agentes comenzaron a subir a los vehículos y los motores arrancaron con un rugido grave. El polvo se levantó mientras avanzaban por la carretera secundaria hasta desaparecer entre los árboles. César quedó solo en el rancho silencioso. Las sombras del atardecer comenzaban a descender sobre la tierra marcada por balas y explosiones. Caminó lentamente hasta el portón con el rifle apoyado en el hombro y observó el horizonte. El viento sopló desde el norte, llevando un sonido lejano apenas perceptible, pero suficiente para que él lo identificara: motores varios. Acercándose César, respiró hondo y murmuró para sí mismo: aquí los espero.